La contaminación del agua se ha convertido en un problema global de gran magnitud, afectando la salud de los ecosistemas y de las comunidades humanas que dependen de estos recursos. Las actividades industriales, la agricultura intensiva y el desecho de residuos han llevado a la degradación de ríos, lagos y océanos, comprometiendo la calidad del agua que consumimos. Esta situación demanda una atención urgente, ya que el acceso a agua limpia es fundamental para el bienestar humano y la sostenibilidad del medio ambiente. En este contexto, los humedales emergen como una solución natural y eficaz para mejorar la calidad del agua y promover un consumo sostenible. Estos ecosistemas actúan como filtros biológicos, removiendo contaminantes y nutrientes en exceso a través de procesos naturales. Además, los humedales son capaces de almacenar agua, lo que ayuda a regular el ciclo hidrológico y a mitigar los efectos de las inundaciones y sequías. Al restaurar y conservar estos espacios, se puede no solo mejorar la calidad del agua, sino también proporcionar un hábitat crucial para la biodiversidad. La integración de los humedales en la gestión del agua representa una alternativa viable para enfrentar la crisis de la contaminación. A través de políticas que fomenten la preservación y restauración de estos ecosistemas, se puede lograr un uso más responsable y eficiente del agua. Esto no solo beneficiará a la salud pública y el medio ambiente, sino que también contribuirá al desarrollo sostenible, asegurando que las futuras generaciones dispongan de recursos hídricos limpios y abundantes. Les damos la más cordial bienvenida a un programa más de nuestro planeta Creando Conciencia. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y muy trascendental, y es sobre la contaminación del agua y los humedales. Y para hablar de este interesante tema nos encontramos con dos expertas aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México para hablar sobre interrogantes, preguntas que tienen los alumnos, porque lo vamos a incluir en esta ocasión. Pero vamos a conocer un poquito de ellas. Se encuentra con nosotros la maestra Isabel Mejía Luna. Ella es docente de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Su formación es bióloga y es maestra en educación media superior. Su área de trabajo es la fitoquímica y cuidado ambiental con relevancia en la salud humana. Muchas Bienvenida. Gracias. También se encuentra con nosotros la maestra Mónica Lucía Rodríguez Estrada. Ella es licenciada en química y maestra en ingeniería ambiental por la UNAM. Y es profesora en la Facultad de Ingeniería y también colabora activamente con el Grupo Académico Interdisciplinario Ambiental. Les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Y como les comenté anteriormente, vamos a hablar sobre el tema de la contaminación del agua. ¿Qué es esto? O sea, tenemos a lo mejor una idea muy vaga de qué puede ser contaminación del agua, pero antes de entrar de lleno en ello, queremos escuchar las voces de los alumnos y queremos saber qué interrogantes tienen ellos con relación a este tema. Así que vamos a escucharlos. Hola, soy Gerardo, yo soy originario de Puebla y allá la verdad es que la calidad del agua es muy mala, siempre viene con muchas sales y eso es un problema porque incluso se tapan las tuberías, lo que impide que nos llegue más agua de la que nos debería llegar. Yo soy de la colonia de Valle, en la Benito Juárez, y la calidad del agua varía mucho dependiendo de la temporada. Principalmente en temporada de secas hemos tenido mucha escasez de que no llega el agua durante todo el día, solo 1 o 2 o 3 horas en todo el día. En cuanto a calidad, sí luego llega a verse un poco turbia a veces y sí ha llegado a oler mal. Entonces pues yo diría que no es muy buena. La calidad del agua en mi zona, la verdad es que es muy mala. Llega a ser demasiado turbia, con un olor desagradable. En mi casa tenemos 2 filtros. Estos filtros solamente a veces llegan a durar 1 mes. Salen color chapopote a veces. Entonces, la verdad es que el agua de la zona no la puedes llegar a tomar porque la verdad es que es dañina. ¿Qué podemos hacer para consumir agua que no es potable? ¿Por qué es importante la calidad del agua? Es importante escuchar las voces de los alumnos y retomando estas preguntas que acabamos de ver, nos gustaría que platicáramos en concreto por qué es importante analizar la contaminación en el agua.
Yo creo que es muy importante debido a que el agua es una fuente de vida. Y siempre que nosotros estamos pensando en el agua, decimos, ¿cómo es su calidad? ¿Cómo está? Muchas veces cuando hablamos de la contaminación visualizamos cosas macroscópicas, es decir, basura, que está negro, que está sucio o que tiene un mal olor. Pero definitivamente la contaminación del agua debe de ser un parteaguas, valga la redundancia, que nos permita abrir nuevos panoramas de análisis. Por ejemplo, si analizamos la calidad del agua en un río, en un lago, en el mar, podemos darnos una idea de cuál es la fuente de contaminación que está añadiendo los contaminantes a ella y pues nos puede hablar sobre los efectos que puede tener sobre el ecosistema, sobre la biodiversidad y también si necesitamos utilizarla como una fuente de abastecimiento para las poblaciones, para las grandes ciudades. Entonces, partimos de ahí para saber cuáles son los procedimientos que tenemos que seguir para tratarla y que la podamos reutilizar. Mencionaste tipos de contaminantes. ¿Cuáles son estos tipos de contaminantes que se deben analizar en el agua? Bueno, los tipos de contaminantes, si usáramos una clasificación, digamos, académica, tendrían que estar entre físicos, químicos y biológicos. ¿Por qué de esta manera? Porque vamos a tener componentes en el agua que son visibles, que podrían ser físicos, que van desde basura, sedimentos, tierra, o bien partículas químicas que muchas de ellas más bien se llegan a disolver y los biológicos no se digan, ¿no? Organismos que están presentes, ya sea de forma natural o bien porque se han desarrollado por los mismos procesos de contaminación que ahí se dan. El agua tiene la cualidad de ser un gran disolvente. Entonces, prácticamente, pensemos solo en las mañanas que nos bañamos, el shampoo, la crema, el detergente, echamos a lavar ropa y entonces ahí ponemos suavizante. Los químicos, ¿no? Exactamente, químicos, o nos pintamos el cabello o el desodorante. Todo se disuelve en el agua, nos tallamos súper bien para salir limpiecitos y todo va a dar al agua que tiene esta virtud de ser un gran disolvente. Igual los trastes de cocina van grasas, aceites, residuos de comida, más jalamos en el sanitario y bueno, pues ahí va gran cantidad de materia orgánica, ¿no? En las heces fecales, en la orina y entonces todo esto se vuelve un mix de nutrientes donde pues hay desarrollo de microorganismos y que si nosotros lo vertimos pues a los cuerpos de agua pues directamente pues vamos a tener muchos de los problemas que actualmente tenemos. Para poder medir su calidad, pues hay ciertos parámetros ya establecidos que se pueden encontrar en las normas de calidad del agua de Semarnat. Entonces tenemos demanda química de oxígeno, demanda bioquímica, sólidos suspendidos totales, pH, conductividad. Podemos analizar compuestos orgánicos emergentes, fertilizantes, plaguicidas, y otros microbiológicos que pues nos hablan cuáles son las fuentes de contaminación, los metales, no olvidemos los metales, y qué es lo que necesitamos para que esa agua la podamos reincorporar a los ciclos pues naturales y poder volver a utilizarla. En términos de poder volver a utilizarla, este tipo de agua, todavía sin irnos ya al tema de los humedales, que lo vamos a ver más adelante, ¿qué garantiza o en términos de población general, qué garantiza que el agua que está consumiendo que la puede consumir, que es potable? Bueno, a partir de ciertas condiciones de propiedades físico-químicas. La primera es que no tenga ningún olor, que no tenga ningún color, no haya esta presencia de partículas disueltas o suspendidas. Pero esto obviamente no lo vemos a veces. A lo mejor si yo llego a casa y abro el grifo de la llave y me acerco el vaso de agua que estoy sacando y me llega un olor fétido o veo el agua turbia, ahorita no tenemos agua así, pues entonces puedo estar pensando que el agua está contaminada. Pero hay que ver de qué grado de contaminación. Ahorita Mónica nos decía exactamente que ciertas normas nos permiten establecer las condiciones de sanidad o de potabilidad del agua. Entonces, si nosotros nos vamos por esos parámetros, primero tendríamos que hacer una evaluación de los mismos. Claro. Si hablamos específicamente del área metropolitana aquí en México, en la Ciudad de México, pues nosotros sabemos que hay muchas zonas en que el agua
no cumple las condiciones de potabilidad. Entonces, ¿a qué se debe? ¿A la infraestructura? ¿A de dónde viene el agua? ¿O a qué en el proceso se contamina? Esa es una pregunta muy importante y muy interesante también, ¿no? Realmente, y hemos escuchado, no tomes agua del grifo, ¿no? O sea, no, de la llave. ¿Esa agua se puede tomar? ¿No se puede tomar? Pues sí, está cumpliendo la norma 127 de la Secretaría de Salubridad. Entonces, sí podríamos consumirla sin ningún problema, porque establece los parámetros para agua de consumo humano. Sin embargo, bueno, pues sabemos que esto no se cumple en muchas zonas de la ciudad y bueno, pues tenemos esta cultura de más bien ingerir agua ya que pasó por otros procesos o tener nuestros filtros en casa para asegurarnos que no va a tener ninguno de estos contaminantes. Pero bueno, el asegurar que el agua esté potable y su saneamiento también son una atribución del gobierno en diferentes niveles. Entonces, bueno, justo lo que plantea Isabel, ¿no? Hay que ver qué es lo que está pasando en cada municipio, en cada ciudad, con cada organismo operador, para ver pues cuáles son las debilidades, o mejor dicho, las áreas de oportunidad en estas localidades para poder entonces asegurar que la población tiene acceso a agua de consumo humano. Sí, bueno, más adelante a lo mejor vamos a ver esto, ¿no? ¿Qué puede hacer la gente desde su casa si está viendo que el agua que sale de la llave está contaminada o está, por ejemplo, no cumple con el color, vaya, tiene otro color o tiene sedimentación? ¿Qué puede hacer para consumirla? No todo el mundo en la ciudad tiene para comprar un garrafón o para tener un filtro de agua, que luego suelen ser costosos, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos abordar algo más adelante. Como parte de este análisis de la contaminación del agua de manera informada para la toma de decisiones, ¿qué se está haciendo en este caso, ¿no? Para tomar decisiones informadas en normatividad, en legislación para el consumo del agua. Yo tengo, en una escuela, por ejemplo, si queremos reutilizar el agua con algún fin, por ejemplo, el riego de áreas verdes, entonces es necesario que hagamos un análisis de calidad del agua para saber, pues entonces, cuál es el proceso de tratamiento que tiene que seguir para que cumpla una norma y podamos reutilizarla. Hablando en un cuerpo natural del agua, el conocer su calidad nos va a permitir tomar decisiones respecto a quiénes son los que pueden estar vertiendo y qué es lo que podemos hacer, ya hablando en términos de recuperación ambiental de ríos, de lagos y bueno, en una situación más macro. Sí. A mí me gustaría aportar ahí que siempre que hablamos de contaminación del agua, y ahora retomando la parte de los ecosistemas naturales, lagos, ríos, estuarios, ¿no? Y no hablemos de canales que tienen alimentación, pues muchas veces vamos a encontrar que el agua no se ve tan clara, o sea, pero no estamos hablando de agua potable. Sin embargo, las condiciones bioquímicas y las propiedades fisicoquímicas del cuerpo permiten considerar que hay una saneación del agua. Y esa agua específicamente para el desarrollo de seres vivos, plantas, animales. Entonces, el evaluar continuamente todo esto, el primer parámetro sería la calidad o la demanda bioquímica de oxígeno, ya que ello nos va a permitir decir sí o no el cuerpo va a poder vivir y no presenta grados de contaminación, porque hay que hablar de ese elemento. La contaminación es todo aquello que altere las condiciones normales. Claro. Y en este sentido, ¿qué desafíos se enfrentan los esfuerzos por monitorear y analizar la contaminación en el agua? Si habláramos de recursos a nivel federal, estatal, bueno, pues la infraestructura del gobierno en este momento no sé qué nos esté diciendo, ¿verdad? Pero si pienso en la misma universidad, la UNAM, el compromiso que tenemos, pues las mismas dependencias que estamos a cargo de la parte de investigación, de proponer trabajos en conjunto, ya sean gubernamentales o no gubernamentales, pues buscan esta posibilidad de encontrar cómo sanear esto, ¿no? O si no se sanea, pues en un momento dado decir cuál es la condición en la que se encuentra. Pienso en este instante en situaciones en donde ya se tiene identificado o se piensa que hay un derrame de
una empresa. Y entonces la empresa es reportada porque está vertiendo contaminantes al cuerpo de agua. Por legislación, tanto fiscal como ambiental, debería de tener una sanción. ¿Qué pasa ahí? Vamos a quedarnos con esta idea y nos vamos a ir a una pausa. Regresamos en un momento. Ya puedes ver nuestros contenidos en la siguiente dirección o escanea el código QR para ver nuestras redes sociales, programación, transmisiones en vivo, nuestros estrenos y todas las series que tenemos para ti. En Mirador Universitario. ¿Qué es un humedal? Hola, soy Leonardo y mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un humedal natural y uno artificial? Hola, soy Viridiana y mi pregunta es, ¿qué importancia tienen los humedales? Continuamos con ese interesante tema sobre contaminación del agua y en este caso particular los humedales. Y vamos a entrar directamente en este tema que es tan interesante y que ya vimos algunas de las interrogantes de nuestros alumnos de la comunidad de la universidad y queremos saber qué es un humedal, cuándo un humedal es artificial, cuándo un humedal es natural. A ver, explíquenos a la población general. Bueno, los humedales naturales están definidas como las zonas de transición entre la tierra y el agua. Pensemos en las orillas de un río, en las orillas de un lago, ¿no? Donde vemos vegetación acuática. Pensemos en las chinampas, pensemos en Xochimilco. Al final las chinampas son una forma de humedal artificial porque, bueno, fueron creados por los mexica hace siglos. Y que, bueno, a la fecha pues siguen siendo una importante fuente de producción de alimentos y que a su vez ayudan a conservar o a tratar, no diría conservar, sino a pues estar teniendo interacción con el agua y, bueno, pues de alguna manera mejorar su calidad. ¿Qué otra cosa? Los pantanos, por ejemplo. Existe una convención internacional que es la Convención de los Humedales Ramsar, que son zonas de protección de aves y están asociadas con humedales naturales. Los manglares, por ejemplo, también son una forma de humedales y que, bueno, que brindan servicios ecosistémicos donde están y que, bueno, es muy importante mantenerlos porque permiten captura de carbono, conservación de la humedad, ayudan a mitigar los efectos de mareas, de huracanes. También son sitios de anidación de organismos acuáticos y también de aves. Entonces, bueno, esos son los humedales naturales. Los humedales artificiales buscan emular las condiciones o varias de las características de los humedales naturales con fines de tratamiento de agua residual. Entonces, básicamente en eso se ha basado, ¿no? Que son sistemas que funcionan a temperatura ambiente, a presión atmosférica y donde pues ya la ingeniería se ha encargado de hacer este sistema de tratamiento de agua pues con otros beneficios que ahorita vamos a platicar. Aquí tengo una pregunta porque cuando iniciaste la explicación dijiste que las chinampas
en Xochimilco es una especie de humedal artificial, dijiste, pero bueno, se dieron las condiciones desde los pueblos originarios hasta la fecha y sigue habiendo ese ejercicio, ese proceso para utilizar el agua. Pero entonces, ¿es natural o es artificial? Es una combinación. Pues si fueron creados por como diría, los pueblos originarios, entonces son artificiales. Pero pues ahora tanto tiempo después. Tiempo, sí, a lo mejor ya las condiciones están dadas y ya podría, porque lo mencionaste dentro de los naturales, por eso es que nos queda la duda, ¿no? Sí, justamente, no, así como de eso no es. Fueron creados por el hombre, entonces sí. Sí, yo creo que más bien va a depender mucho de cómo se esté manejando. Precisamente el nombre de humedal es porque siempre vamos a encontrar etapas en donde va a estar con una cantidad de agua, o sea, húmedo. Y otra de las particularidades es el tipo de tierra en donde se da o los sedimentos que lo han. Mónica ya nos platicó de varios ejemplos, ¿no? Entonces, sí suena interesante ver este caso específicamente de los canales de Xochimilco como un humedal. Si recordamos, pues tenían causas naturales. Y el hecho de que hicieran las chinampas son las artificiales, pero el entorno estaba dado por estas cuestiones de los sedimentos propios. Si yo me fuera a pensar en Tenochtitlan, entonces a lo mejor ahí sí tenía más este rubro de poner las chinampas como el medio de sustrato. Entonces, los humedales en realidad sí son una combinación entre esta oportunidad de sistemas ecosistémicos o ecosistemas. Muchos también los clasifican como un ecosistema completamente natural y lo más importante es la biodiversidad que se asocia con ellos. Y entonces los artificiales son los que tienen interferencia directamente por el hombre, o sea, son construidos para, como lo mencionaste, para el tratamiento residual, ¿no? Exactamente, están diseñados ex profeso para tratar desde agua residual municipal, aguas en escuelas, de una industria, industria minera, para retirar compuestos orgánicos emergentes. Entonces, bueno, pues ya los vamos diseñando conforme con lo que necesitamos. Claro. Y acabas de mencionar en el contexto de la escuela, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de contar con un humedal en un centro escolar? Bueno, acá que nos platica nuestra especialista Isabel. Ok, bueno, pues la verdad estamos viendo muchos beneficios. Originalmente la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra surge como un primer piloto para la universidad para tener un humedal artificial diseñado ex profeso al tratamiento de aguas hidrosanitarias. Entonces, ahorita a año y medio, 2 más o menos, tenemos ya considerado que sí hay un tratamiento como tal, lo que nos permite recuperar ciertas cantidades de agua que a veces no tenemos. Y obviamente el tenerlo en un centro escolar o en un centro educativo, pues yo le he visto muchas ventajas. La primera es hacer este reuso de aguas que estamos buscando, ¿no? Un tratamiento con mejoras a la tecnología o a nivel local. Y el segundo funcionamiento, si hablamos del caso particular de la escuela, es que tenemos influencia hacia niveles educativos, de que pueden ser espacios que convergen a nivel de un laboratorio in situ. Entonces, sí hemos visto grandes ventajas, independientemente de que estamos recuperando agua. Claro, por supuesto, creo que esa es una de las principales ventajas, ¿no? En México, ¿cuántos humedales artificiales existen? ¿Tienen la cuenta? ¿O un aproximado? ¿Hay muchos o hay pocos? ¿O nunca es suficiente, no? Queremos que haya muchos más. Ahorita, bueno, no tengo como el dato exacto de cuántos humedales hay, pero podemos hablar en Ciudad de México. Hay 2 sistemas grandes en el Bosque de Aragón. De hecho, bueno, este grupo académico interdisciplinario y ambiental de Facultad de Química los diseñó, entonces pueden ir a visitarlos. Hay sábados y domingos, hay visitas guiadas. Que bueno, son humedales que tratan agua del mismo lago y que han ayudado a mejorar la calidad del agua artificial y que pues sirve de refugio de aves migratorias. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de 2 sistemas grandes en Ciudad de México.
Y hay en algunos municipios, en Tlaxcala, en Veracruz. Recientemente encontré que hay un humedal en Mexicali, que hay un proceso de tratamiento convencional y está acoplado un humedal artificial. Y bueno, pues donde también han visto beneficios ambientales con respecto a la biodiversidad. Así para los números tendríamos que consultar el Inventario Nacional de la Conagua. Pero bueno, lo que estamos buscando en estos últimos años, pues varios colegas y una red que hemos ido armando con otras universidades, con otras escuelas e institutos dentro de la UNAM, pues es llevarlos a todos lados. Los humedales artificiales son una forma de tratamiento de agua muy noble, de bajo consumo energético, porque o no se usa electricidad o casi no se utiliza. Es un proceso, puedo decirlo, como natural y más pasivo, donde participa la población, donde el mantenimiento es relativamente económico. La construcción podría costar lo mismo que una planta normal, pero en operación y mantenimiento es donde los costos son muy bajos. Y para poblaciones pequeñas, para municipios pequeños, para condominios, para muchas escuelas, puede ser la opción para recuperar agua en el sitio, para mantenerla ahí y para pues, que en conjunto vayamos reduciendo nuestra huella hídrica. Ok, en la UNAM, oficialmente, ¿cuántos humedales artificiales existen? Está el humedal en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, en Facultad de Química. Recientemente se inauguró uno, también ahí lo pueden ir a visitar junto a los auditorios. ¿Tú tuviste contacto directo para la realización o fuiste parte de la realización de estos proyectos? Fui parte de la realización de ambos proyectos. Por ejemplo, el de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, hay que mencionar que es un humedal que se da con presupuesto de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, en conjunto liderado por el Instituto de Geofísica y donde participa una empresa, ¿no?, a la cual digamos, está llevando a la práctica o sacando de la universidad esta tecnología. Entonces se hace esta unión, esta colaboración, y es que se diseña y se construye el humedal en la ENCIT. Para el humedal de química también, bueno, participé ahí con el grupo que lo diseñó. Por ahí hay otro que bueno, esa es sorpresa. Hay un humedal en el Colegio de Ciencias de Ciencias y Humanidades en el plantel Oriente, que ya debe estar funcionando, funciona creo que desde 2019, que también lo hicimos con presupuesto del ENCIT, perdón, de la SECTEI. Sí, de la SECTEI, y que ha sido muy, muy exitoso. Sobre todo en esa escuela tienen muchos problemas con el agua, y gracias a este humedal y claro, a un conjunto grande de, bueno, una profesora entusiasta y a sus alumnos y la colaboración con las autoridades, lo han mantenido, no se han robado una sola bomba, no ha habido pintas, o sea, se ha hecho un sistema ejemplar que bueno, pues ahora también vemos muchos éxitos en la ENCIT. Excelente. Esto también nos da la idea de que estos proyectos tienen que extenderse a toda, bueno, no, a la gran cantidad de población en términos de facultades, escuelas, institutos en la universidad, ¿no? Antes de irnos al siguiente bloque, me gustaría que habláramos muy brevemente sobre qué se requiere para que un proyecto de este tipo tenga éxito. El compromiso. Yo creo que lo primero es el compromiso, involucrar a la población y mantener el cuidado de él mismo, porque si se abandona, pues como cualquier cosa, claudica, ¿no? Y fallece. Nos vamos a quedar con esta idea y vamos a ir a una pausa. Regresamos en un momento. Pueden revisar nuestras redes sociales donde tenemos información al respecto, las redes sociales de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, y regresamos en un momento. Gracias. Hacernos la pregunta, ¿qué es un humedal? Tendríamos que ver primero qué parte de un humedal y qué carta nos puede apoyar geográficamente. El INEGI para esto maneja información tanto estadística como geográfica. Dentro de su sitio web manejamos en el área de mapas una carta que se llama humedales. Ustedes pueden observar directamente aquí
donde tenemos humedales potenciales. En lo que es la pestaña de Geografía y Medio Ambiente, manejamos humedales potenciales. Trae una pequeña semblanza de la información que se da a conocer y la distribución de las áreas potenciales de estos humedales, los cuales ustedes pueden checarlo gratuitamente y descargar este tipo de información. Dentro de esto nos aparecen los mapas que tenemos las descargas y tenemos publicaciones que pueden apoyar a su información estadística, los cuales pueden ser la cuenca hidrológica de laguna, dependiendo de la zona que vayan a trabajar directamente. Esta información ustedes la encuentran en nuestro sitio web en www.inegi.org.mx. Mi nombre es Livia y mi pregunta es ¿para qué se usa el agua de los humedales? Hola, soy Yetsiani y mi pregunta es ¿qué condiciones debe de haber para tener un humedal? Hola, mi nombre es Daniela y mi pregunta es ¿qué carreras pueden involucrarse para el proyecto de los humedales? Hola, soy Benjamín y tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que los humedales son la solución para el desabasto de agua en el futuro? Estamos de vuelta con este programa de Nuestro Planeta Creando Conciencia y estamos hablando de contaminación del agua y de humedales. Y nos quedamos con el ejemplo del humedal en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Para ustedes dos, tú que participaste en este proyecto y tú que estás a cargo de él, ¿consideran que este es un ejemplo de éxito para la descentralización del agua en la UNAM? Yo creo que sí. Al menos hasta ahorita lo que se está demostrando en la misma ENCIT es la recuperación de cierto volumen de agua y que utilizamos para el riego. Y además es un nicho potencial para estudios. O sea, ahorita yo ya probé, por ejemplo, las condiciones del humedal estable y ahorita que llueve, cómo acidifica y me cambia las condiciones del mismo humedal artificial y cómo las plantas hacen su proceso. Entonces me permite a mí gestionar en un momento dado cómo podríamos mejorar en otros ambientes naturales o en nuevas creaciones artificiales. Antes de continuar con la siguiente pregunta que tiene que ver con el contexto de la UNAM, para que la gente sepa ya en casa, ¿no? ¿En qué se usa el agua que se filtra o se trabaja en el humedal? Se utiliza principalmente para riego. O sea, ya tratada, va a tener un tren de tratamiento y el primero es que pasa por un proceso de sedimentación, captación, sedimentación, después viene por una bioremediación y finalmente por una acumulación donde está el agua tratada. Esta agua se puede utilizar precisamente bajo ciertas normas, que es la norma principal, la NOM 01 y 03 de la Semarnat de 1997, que nos da los indicativos de niveles de metales pesados, de nitratos, de microorganismos. Por eso también hablamos al principio de la importancia de aquellos patógenos que se pudieran encontrar en estas aguas residuales. Entonces, hemos hecho las evaluaciones fisicoquímicas y microbiológicas y estamos por debajo del parámetro. Eso es muy positivo en estos aspectos. Y entonces nos permite gestionar que el agua que se está recuperando se pueda utilizar con cierta confiabilidad, siempre y cuando agua tratada para uso de riego, que es una de las cosas que más se llega a gastar en un momento dado en la universidad y en cualquier otro lado. ¿Ustedes saben si existen otras iniciativas dentro de la universidad, de la UNAM, para la creación de nuevos humedales? Bueno, estos humedales nuevos de los que platicamos se hicieron con una colaboración entre la COUS, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, en conjunto con la dependencia. Claro. ¿No? Es importante que cada uno ponga una parte. Y bueno, recientemente que se inauguró el de Facultad de Química, las nuevas autoridades están muy interesadas en seguir ampliando esto pues a otros lugares dentro de la misma UNAM, ¿no? Que tiene incidencia pues incluso en otros estados de la República. Claro, por supuesto. ¿Qué condiciones mínimas se necesitarían? Por ejemplo, no sé, pienso en facultades que a lo mejor están muy cerradas como filosofía, o economía o derecho. ¿Ellas tendrían reunirían las condiciones para que se creen humedales allí? Pues es importante
pues hacer una visita técnica, revisar dónde están los cubos de los baños y si hay área disponible, porque bueno, los humedales artificiales pues van a ocupar ciertos metros cuadrados. ¿Dónde podemos reutilizar el agua? Es decir, prever que en su mayoría todo pueda ser por gravedad, que el humedal también pueda quedar protegido, por ejemplo, en época de vacaciones, donde pueda haber interés por parte de las autoridades, por supuesto, y de un docente que se haga responsable o de una red que, bueno, sería ideal armarla. Entonces, esas son las condiciones que deben de reunirse. Creo que en cualquier lugar se puede hacer, solo hay que ver cómo sí, ¿no? Ok, me parece bien. ¿Cómo se vinculan estos a los estudiantes en esos proyectos? Bueno, por ejemplo, en el caso de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra tenemos una comisión. Los mismos estudiantes por voluntariado se involucran y participan en todo, desde el mantenimiento, el cuidado, la difusión, la divulgación. O sea, ellos están enfocados en dar a conocer este mecanismo. Pero también han surgido nuevas estrategias, porque incluso el humedal ha sido como que muy atrayente para bastantes entidades de la misma UNAM, y tenemos casos que nos están pidiendo servicio social ya más específico. Tenemos personas de ingeniería, tenemos interés en la Facultad de Arquitectura aquí del mismo campus que pretenden hacer, digamos, diseños de tesis, lo que decía Mónica, ¿no? Ver el espacio, o sea, involucrar al estudiantado, sobre todo aquellos que están ya en el perfil de egreso, como un campo en el cual van a tener una aplicación real de lo que están haciendo. Sí, y retomando el cuestionamiento anterior sobre las condiciones que se requieren, de esto también iría de la mano cómo se define el diseño, ¿no? Porque no sé, no conozco el de química, pero bueno, conozco el de ENSID. ¿Son iguales? ¿Tienen el mismo funcionamiento? ¿Cómo se define el diseño de un humedal? ¿No? Bueno, se va a definir, qué agua es la que vamos a tratar, ¿no? En el caso del ENSID es agua de los sanitarios. En el caso de química son aguas amarillas, orina y aguas grises. Se hace esta mezcla porque, bueno, también es un humedal donde se está haciendo otro tipo de investigación, donde es un poco más tecnificado que el del ENSID, pero bueno, porque tiene estos objetivos. El diseño fue en función de estos objetivos como más específicos de otro tipo de investigación, es lo que quiero decir. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado es el área disponible, ¿no? Por ejemplo, en química hubo que pedir autorización porque ahí estamos dentro del polígono protegido por la UNESCO. Entonces, bueno, hay que hacer ciertos trámites y ciertas cosas, ciertas gestiones especiales por tratarse en ese polígono. Y finalmente, bueno, ¿para qué vamos a utilizar el agua? Tengo área disponible ahí, hay otro proyecto asociado de cultivos de otro tipo o no, o el objetivo después sería mandarlo de regreso a los sanitarios, ¿no? ¿Qué se puede hacer con esa etapa? Entonces, va en función de los requerimientos de cada institución. Ahorita estos sistemas son educativos y demostrativos, pero nos gustaría poderlos diseñar y construir en entidades donde se pueda tratar todo el agua residual. Y pues poder utilizar en su totalidad para el riego o para los sanitarios, ¿no? Entonces, pues esas son otras condiciones, ¿no? De área. Los humedales artificiales, una de sus desventajas es que utilizan mucha área. Entonces, pues tienen que reunir estas condiciones si queremos hacer sistemas más grandes. Y si son pequeños demostrativos, los podemos hacer 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados, y vamos a tratar tanta agua como se diseñe en ese espacio, ¿no? Claro, entonces diríamos que de las condiciones que se requieren para el diseño del humedal está el objetivo para el cual se desea, ¿no? Exacto. Entonces es importante considerar esto, considerar los espacios también, y por supuesto que haya una comisión o una persona encargada, un académico encargado de darle pues el seguimiento, de estar pendiente de pues, todo el proceso de cómo se va pues haciendo su trabajo el humedal, ¿no? Ya casi para finalizar, y esta pregunta es para las dos, y me gustaría también que ahondáramos un poco en ella, sobre si ustedes ven en los humedales artificiales la posibilidad de, ya lo comentaste, en términos de que sea
un vehículo para la reutilización del agua, pero no solamente allí, si nos vamos a quedar ahí con los humedales, ¿qué viene después? ¿Qué hay? Se está trabajando de ingeniería, desde, no sé, otro tipo de estructuras, otro tipo de procesos en donde podamos trabajar el agua residual o otros tipos de aguas que necesiten ser tratadas y que puedan ser reutilizadas, que al fin y al cabo es como lo que necesitamos. O sea, vivimos en un planeta que cada vez nos quedamos sin agua, tenemos colonias en donde no hay agua, y necesitamos también buscar alternativas, que creo que hacia allá la universidad tiene que ir, ¿no? Bueno, hacia la universidad las investigaciones siempre van, ¿no? Buscar opciones, buscar alternativas para tratar de considerar un futuro mucho más seguro en términos de preservar y contener y tener agua, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, en particular hubo una vez que me hicieron una pregunta. Oye, ¿nada más sirve para eso el humedal? ¿Y qué tal si estoy en una unidad habitacional, no? Sabemos que otra de las condiciones es qué tanto nuestro ambiente, lo que está alrededor de nosotros, nos genera un estado de bienestar. Bienestar en cuanto a la salud anémica, la salud física, la salud psicológica. Entonces me decían, ¿y yo podría poner esto para tratar el agua? Pues depende de dónde viene, ¿no? Entonces a lo mejor les dije, ¿qué tal si haces un pequeño espacio como una jardinera? Ahí puedes tratar ciertos tipos de plantas y el agua que reutilizas no se va al caño. O sea, no se nos va al drenaje, no se pierde. Porque estamos buscando cómo recuperar. Si toda el agua la pudiéramos recuperar, yo creo que todos estaríamos en este punto de decir, estamos salvados. Pero más bien el quiebre es hacia dónde vamos, por qué se pierde tanta agua a nivel local, a nivel regional o a nivel global, ¿no? Entonces, definitivamente, pequeñas acciones sí tienen un impacto positivo. Y yo creo que por ahí es por donde tendríamos que ver este cambio de actitud, este cambio de conciencia que busque mejorar el ambiente, incluso más próximo. Claro. ¿Sí? Yo lo que diría es que sí son una alternativa, son parte de la estrategia, una estrategia integral donde pues los humedales se aplicarán para en ciertos lugares, para ciertas condiciones, pero que definitivamente, como dice Isabel, van a sumar para algo más grande. Y afortunadamente, ¿no? Con el paso de los años, las autoridades, pues en este caso Ciudad de México y pues ahora va a ser a nivel federal, ya se conocen, se saben los beneficios que pueden tener este tipo de tecnologías para recuperar cuerpos de agua, ríos, para usarlos como sistemas descentralizados, inclusive para poder llevar el agua a un nivel en el que el siguiente paso sea la potabilización. Y entonces cerremos el ciclo del agua y la mantengamos en el lugar que la tenemos. Y entonces sí, vuelve a ser un recurso renovable. Entonces, digamos que va más allá que lo tengamos en una escuela, ¿no? Porque lo ven a lo mejor 10 alumnos o 20 y le cuentan al primo, al tío, y entonces se empieza a multiplicar y va a ser algo mucho más grande que confío que en unos años tenga un impacto mayor. Y pues que veamos los ríos y los lagos limpios otra vez. Bueno, yo no los he visto, así que me toque verlos, ¿verdad? Muy bien, nos vamos a quedar con esta idea. Cerramos entonces este programa con esta interesante reflexión. Creo que acciones pequeñas sí tienen un gran impacto en función de que realmente hagamos la reflexión y que seamos conscientes de que estamos botando agua cada vez que abrimos la llave para cepillarnos los dientes y no la cerramos. Nos quedamos con esa, nos vemos en la siguiente y este fue un programa, un capítulo más de Nuestro Planeta Creando Conciencia. Nos vemos en la siguiente.